Hola a todos. En primer lugar, permitidme que me presente. Soy Gonzalo Vázquez, director del área de formación BIF de 24 Studio. Este es el primero de una serie de vídeos en los que analizaremos diferentes escenas de proyectos con las que trabajamos en nuestros cursos de formación BIF. Muchas de ellas son escenas que pertenecen a proyectos de carácter internacional ejecutados por el equipo de 24 Studio. Para que podáis conocer el proyecto con más detenimiento, os invito en primer lugar a visitar nuestra página web 24-medioestudio.com. Una vez que estéis en ella, pinchamos en el menú, se despliega una lista con los últimos proyectos de 24 Studio. En concreto vamos a trabajar con este. Pinchamos, se abren las imágenes del proyecto y antes de nada os sugiero que le echéis un vistazo a todas las imágenes para que os podáis hacer una idea del espacio, las características del proyecto, la iluminación, etc. En este caso vamos a trabajar con esta imagen. Lo primero que vamos a hacer es abrir el proyecto en 3D Max. Yo ya lo tengo abierto. Este es el proyecto con el que vamos a trabajar. En este caso, como podéis observar, se trata de una escena de interior con iluminación nocturna e interior. En 24 Studio, la preproducción y la organización de los proyectos son factores prioritarios. Sin ellos es inviable llevar a buen término cualquier tipo de proyecto. Da igual la envergadura y el tamaño del mismo. Desde el proyecto más pequeño al proyecto más grande debe ser bien nombrado. Las capas organizadas, las luces nombradas, etc. En este caso, lo primero que vamos a hacer es ver la cantidad de luces que tenemos en la escena. Vemos que no visualizamos ningún tipo de luz. El motivo es que las tenemos escondidas. Vamos a desesconder con el atajo Shift-L o mayúsculas L, que es lo mismo, y vemos cómo aparecen todas las luces que conforman nuestra escena. A continuación, vamos a ver estas luces y comprobar cómo están nombradas de la manera adecuada. Librería 1, librería 3, lámpara bola sofá, y es salón, y es pasillo. Efectivamente, como veis, todas tienen un nombre que especifica qué tipo de luz y qué zona es en la que están afectando. A continuación seleccionamos todas las luces y nos dice que tenemos un total de 75 luces en la escena. Uno de los tools que más nos ayuda a la hora de organizar y de ver las características que tienen las luces con las que estamos trabajando es el V-Ray Light Lister, que podemos acceder a él a través de la pestaña Tools y presionando aquí, o bien la otra posibilidad que tenemos es en el menú del lateral, pinchamos este botón y nos abre el V-Ray Light Lister, en el que diferenciamos desde un principio, por un lado las V-Ray Light, por otro lado las V-Ray Ice Light y por otro lado las V-Ray Sun Sky Light. En la parte superior puedo elegir que me muestre todos los parámetros generales, todas las luces, solo las seleccionadas o si hemos hecho algún set de selección. Como podéis observar, están todas nombradas y luego tenemos luces que tienen un desplegable. ¿Qué significa? Significa que las luces que tenemos por debajo de la principal son instancias de la primera. Podemos comprobar el multiplier, la potencia que tienen las luces, el color que le hemos dado, si hemos iluminado por temperatura, las unidades, si tienen las sombras activas, el número de subdivisiones que tiene cada luz, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a iluminar esta escena? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar sin ningún tipo de iluminación. En este caso ya tengo las luces puestas de diferentes tipos y lo que vamos a hacer va a ser apagar todas, ir encendiendo en función de las necesidades y os iré explicando el por qué vamos usando diferentes tipos de luces. Como bien sabéis, 3D Max tiene sus propias luces nativas. En este caso, como el motor que vamos a usar para renderizar es V-Ray, vamos a usar habitualmente luces de tipo V-Ray. Cualquiera de ellas, desde Sphere, a Plane, a Dome, en función de las necesidades que tengamos en el proyecto. Vamos a abrir el V-Ray Light Lister, vamos a dejar que cargue y vamos a ver cómo las luces principales son V-Ray Plane complementadas con alguna V-Ray Sphere en las lámparas y luces Ice. Como os comentaba, vamos a comenzar apagando todas las luces y dejando
de momento esta luz bitrate DOM y ahora os explico por qué. Antes de nada os voy a puntualizar que aquí abajo podéis ver que hay un bitrate Sun Skylight, que en este caso está apagado. Está apagado porque este bitrate Sun lo vamos a usar para luces de día. Como hemos comentado, esta es una escena nocturna con iluminación interior, entonces lo vamos a apagar. Como os decía hace un segundo, tenemos diferentes tipos de luces. En las lámparas, os comentaba que tenemos luces bitrate Sphere. También os he comentado que tenemos luces Ice. Y tenemos una bitrate DOM, que lo que nos va a permitir es, con la primera que vamos a empezar a trabajar, es dar la tonalidad nocturna a la escena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a seleccionar la luz, me voy a sus parámetros y veo como en Texture tengo cargada una imagen. Esta imagen es una bitrate HDRI, que son imágenes, como sabéis, que tienen mucha información, más información que una imagen tipo. Esta información nos permite usar esos parámetros para iluminar nuestra escena. Voy a abrir la pestaña Environment, bien desde aquí, o bien dando al atajo 8, y voy a coger el bitrate y lo voy a soltar en el Environment. A continuación voy a abrir el editor de materiales y en un slot vacío voy a coger el mapa del Environment que acabamos de copiar de la DOM y lo voy a soltar creando una nueva instancia. ¿Qué consigo? Que con este mapeado que va a iluminar la escena porque está afectando a la DOM, cualquier variable que yo haga en el editor de materiales va a actuar en el Environment y en la DOM. Vamos a ver la imagen que estamos usando. Doy a View Image, tardado un poco en abrir porque, como os comento, son imágenes que tienen muchísima información. Aquí la tenemos. Permitidme que quite esto. Y vemos la imagen de la que vamos a sacar la tonalidad que necesitamos. Esta imagen la podemos tocar. Ya veremos en el próximo video tutorial en el que iluminemos con este tipo de imágenes como en los parámetros que tenemos en el editor de materiales podemos dar más o menos iluminación, más o menos tonos, tener un control de las sombras gracias al inverse gamma, etcétera. Pero eso lo veremos en el próximo tutorial. En este caso hemos colocado el bitrate DOM con una imagen HDRI que nos va a dar la tonalidad. Para complementar esta tonalidad vamos a usar unas luces principales. Volvemos a abrir el bitrate lister. En este caso son tres luces que he colocado planas, bitrate plane, son estas: mueble de televisión, ventana principal 2. Las voy a activar y quiero que veáis dónde están posicionadas. Esta es la de la televisión y esta luz son las luces que están junto al marco de la ventana y ellas tres, junto a la bitrate DOM, van a dar iluminación global a esta escena. Para poder ver cómo afectan las luces a nuestra escena, vamos a ir haciendo cálculos. Lo primero que vamos a hacer es volver a abrir el bitrate lister y vamos a activar las luces que de momento van a intervenir en una primera iluminación. Vamos a activar la DOM y vamos a activar mueble de televisión, que a su vez dentro tiene ventana principal 2. Una vez las tenemos activas, lo que vamos a hacer es dar los parámetros al motor para que el cálculo no sea excesivamente largo. Vamos a hacer un cálculo de baja calidad. Esa baja calidad nos va a permitir ver cómo afecta la luz y cómo salen los volúmenes, cómo se marcan los volúmenes, que al final es lo que tenemos que buscar en una imagen. Que las luces y las sombras nos permitan ver los volúmenes de la manera adecuada. Vamos a configurar el cálculo para que sea lo más liviano posible. Nos vamos a ir a F10 o Render Setup. En la segunda pestaña, bitrate, lo primero que vamos a hacer es activar la opción Override Material. ¿Por qué la activamos? Para aplicar el mismo material a todos los objetos de la escena. El motivo fundamental es que esta escena, como ya estaba hecha, tiene materiales bitrate light que no quiero que interfieran en la iluminación, que os puedan liar con la iluminación que vamos a usar. Lo que sí me he permitido es hacer una exclusión de los cristales que tenemos en la escena para que nos permita ver a través de ellos y veáis cómo está afectando la iluminación al interior. A continuación vamos a decirle en Image Sampler
el type sea adaptativo con un valor 1.4. Vamos a desactivar el image filter de momento. En global switch vamos a dejarlo en 0.85, el noise en 0.01 y global subdivision multiplier en 1 y el mínimo de sampleados vamos a dejarlo en 8. A continuación, en la iluminación global lo vamos a activar. Como motor primario usamos el Radiant Map, como secundario Light Cache. Dentro de la configuración de Radiant Map podemos usar un preset low o very low. A mí me gusta habitualmente usar -3, disculpar que se me ha ido, -3 con 50 en subdivisiones y un interpolado de 20 más o menos. Luego en Light Cache vamos a darle un valor bajo, 300 y un sampleado de 0,02. En la cuarta pestaña, en Setting, vamos a colocar los buckets en 20, 24 como mucho. Y la explicación es la siguiente. Cuando los buckets son muy grandes y se detienen en una zona específicamente difícil, una zona que el cálculo por el factor que sea es mucho más lento, ocasiona que vuestra CPU o vuestras CPUs, en función de las que tengáis, solo usen una fracción de su potencial, de su capacidad de procesamiento. Si disminuimos el tamaño de los buckets, evitamos que se detengan en estas zonas y permiten que se aproveche la potencia de las CPUs al máximo posible. También vamos a activar Dynamic Splitting. ¿Bien? Esta opción es una característica que disminuye dinámicamente el tamaño del bucket. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que estamos trabajando con una CPU de 8 núcleos. En un principio, cada núcleo trabaja en una zona especificada por el bucket, pero justo antes de calcular la última zona, dividirá automáticamente el bucket en partes más pequeñas para que todos los núcleos de la CPU tengan su trabajo y evitando que cuando un núcleo termine no deje de ayudar a otro que todavía no ha finalizado. Esta opción funciona bastante bien, la encontramos a partir de la versión 3.0. Y por último lo que vamos a hacer es activar UseEnbri. ¿Qué es el Enbri? Activar esta opción permite que los tiempos de cálculo disminuyan entre un 30 y 40% sin pérdida de calidad. El Enbri, lo explico de una manera bastante sencilla, es una aceleración de renderizado por CPU que tiene la tecnología de Intel. Es un lenguaje que se comunica de forma directa con los kernel, que son los intérpretes de los comandos que enviamos a la CPU y al manejo de la memoria. Funciona con procesadores Intel. Desde los Intel i5 funciona bastante bien y está muy optimizado para usar los i7. A partir de los i7 funciona verdaderamente bien. Una vez que tenemos esto configurado, vuelvo a abrir el V-Ray Light Lister, compruebo las luces que tengo activas. En este caso, como veis, tenemos la DOM y tenemos las tres luces principales que hemos colocado encima de la ventana y en el mueble de la televisión. Voy a decirle que me calcule la imagen. Como no quiero que el tiempo se demore, lo que vamos a ir haciendo es cortar el vídeo y os pondré la imagen tal y como ha quedado y iremos analizándola. Ya hemos hecho el cálculo de la primera imagen con las cuatro luces que comentábamos inicialmente. Por un lado tenemos la DOM, que nos da la tonalidad de la zona exterior, esa tonalidad azulada de imagen nocturna, y luego tenemos un V-Ray Plane encima de la televisión con dos instancias que estaban colocadas justo detrás de las puertas principales, una aquí y una aquí. Son las dos luces que junto a la de la televisión nos están generando los primeros volúmenes. Para un segundo cálculo lo que vamos a hacer, vamos a activar dos luces más. Vamos al V-Ray Light Lister, dejamos que cargue y vamos a activar mueble escalera y vamos a activar todas las luces que hay en la escalera. Una vez que las he activado, vamos a decirle que nos calcule la imagen. Vamos a calcular y ahora en cuanto acabe de calcular la vemos y la analizamos. Hemos hecho un segundo cálculo con las luces que hemos añadido, la que estaba encima del mueble y las luces, las V-Ray Plane, que estaban en los peldaños de la escalera. Vemos que esta zona vuelve a coger volumen y se unifica con esta zona que fue la primera zona que trabajamos
En su conjunto empezamos a ver cómo las formas, los volúmenes empiezan a aparecer. Es cierto que tenemos esta zona completamente apagada, que la intensidad de las luces, pero bueno, es un primer paso para ir viendo cómo va componiendo. Vamos a activar los V-Ray Material que tenemos en el macetero de esta planta, en los asientos, y a su vez vamos a meter alguna luz más. En el interior vamos a activar las IES que tenemos en el salón, que están situadas en el punto donde están los dicroicos, las luces que deberían iluminar este salón. Abrimos el V-Ray Light Lister. Lo que vamos a hacer, vamos a dejar que cargue, vamos a activar las IES, el salón, voy a quitar esta que es del pasillo y vamos a volver a hacer un cálculo para ver ahora, una vez que hemos activado todas las luces que están en los dicroicos, cómo quedaría la imagen. Salimos, le voy a decir que calcule, y ahora en cuanto calcule volvemos a ver la imagen. Ya ha acabado la tercera imagen y como podéis ver, una vez que hemos incluido las V-Ray Eyes en la escena, la imagen cambia de una manera considerable. En la primera imagen vimos cómo introducíamos la V-Ray Dome con la imagen que nos daba una tonalidad en la zona exterior azulada y cómo la V-Ray Plane, que tenía dos instancias encima del marco, nos empezaba a dar volumen en toda la escena. En la segunda imagen complementamos activando la V-Ray Plane que había encima del mueble, la podemos ver aquí, y los V-Ray Plane que hay en los escalones, ante lo cual daba mucho más volumen de una manera homogénea a toda la escena. En esta tercera imagen lo que hemos hecho es activar las V-Ray Eyes y vemos cómo complementan y dan un volumen a la imagen muy superior a lo que teníamos en la segunda imagen. Ahora lo que vamos a hacer es, para finalizar, vamos a ir otra vez a la pestaña de Setup, vamos a quitar el Overlay Material para que cada objeto tenga sus materiales, ante lo cual los maceteros tendrán su V-Ray Light Material, que harán mucho más volumen a la escena y podremos ver cómo a estos materiales, una vez ya configurados, el suelo, el techo, paredes, etc., les afecta la luz y tendremos un acercamiento a lo que va a ser la calidad final de la imagen. Vamos a calcular y ahora en cuanto acabe vemos a ver cómo ha quedado. Ya he acabado de calcular y como podéis ver, una vez que la iluminación se aplica sobre los objetos con sus materiales debidamente texturados, la escena cambia por completo. Podemos ver cómo la luz afecta al suelo, la difusión que tiene en la misma, en la mesa, en la piedra, la diferencia es abismal. Aún así, estamos lanzando esta imagen, la hemos lanzado con parámetros de baja calidad, lo que comentábamos antes. Tenemos el IKC en 300, 0,02, la imagen no tiene un tamaño especialmente grande, el Iridium Map está en unos valores muy bajos, entonces para ver la imagen con calidad suficiente deberíamos subir estos parámetros y volver a calcular. Aún así, si me lo permitís, como último consejo, cuando estéis trabajando con imágenes y vayáis a perfeccionar zonas que no os gusta, cómo está afectando la luz, que no veis que el material esté perfectamente acabado, os insto siempre a que uséis una zona limitada, el marcar la zona sobre la que queréis trabajar, si por ejemplo estas lámparas no os gusta cómo han quedado, o si pensáis que cómo afecta la luz en este material debería ser de una manera diferente y vais a tocar los parámetros, no perdéis el tiempo con configuraciones altas, no perdéis el tiempo haciendo cálculos sobre toda la imagen. Por muy buen equipo que tengáis, cuanto mejor parametricéis y cuanto más optimicéis vuestra escena, más tiempo vais a ganar. Como podéis ver, es muy importante seguir una metodología. Antes de finalizar, os invito a visitar nuestra web de formación 24studiolabs.com y os espero en el próximo vídeo.